¿Y la depresión qué es? ¿Es lo mismo? Ya cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno afectivo, ¿no? Un problema de salud mental, que en este tiempo, Michael, que vivimos de confinamiento, está que se eleva bastante, ¿no? La depresión es una enfermedad, ¿no? Mental en el sentido de que aparece la tristeza, pero otras cosas más también aparecen, otros síntomas más, no solamente la tristeza. E inclusive puede haber un cuadro clínico de depresión sin contar la tristeza, ¿no? Porque también existen otros síntomas más, ¿no? Ahora, yo he escuchado muchas personas que dicen estoy con la depre, por ejemplo, ¿no? Estoy bajoneado. Sin embargo, eso no es una depresión. Eso podríamos llamarlo un episodio de tristeza normal. Ahora uno se puede levantar. Ahora, esta época que tenemos, por ejemplo, de invierno, generalmente las personas suelen estar con un ánimo de tristeza en el sentido del clima, ¿no? De levantarse temprano, quizás en este frío, eso se llama, por ejemplo, depresión estacional, ¿no? Que es Mm. algo también normal en el sentido de que las personas se sienten así justo en esta etapa del, del clima, ¿no? De la estación. Pero la depresión no es igual a la tristeza, Michael. La depresión es algo muy grande que hoy día vamos a hablarlo y esperemos que todas las personas tengan en claro bien qué es la depresión. Ya sabemos qué es la tristeza, ahora vamos a saber qué es la depresión. Un trastorno afectivo, ¿no? Un trastorno que tiene varios síntomas aparte de la tristeza. ¿Como cuáles, Anthony? Yo creo que ya sería necesario que tú nos puedas explicar los síntomas, cómo se diagnostica, si hay tipos de depresión. Claro que sí. Aparte de la presencia de la tristeza patológica, ¿no? Una cosa es la tristeza, otra cosa es la tristeza patológica, o sea, tristeza en intensidad, ¿no? Más allá de 2 semanas, aparece lo que es la anedonia. La anedonia es la falta de capacidad de sentir placer ante las cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, si antes tocabas guitarra y ahora lo haces y ya no te produce el placer, eso es anedonia, ¿no? O jugar a un partido de fútbol y ya no te da placer jugar partido de fútbol, eso es una anedonia, no disfrutar de tú lo que haces, ¿no? Sea escuchar música o sea hacer algo que te agrade, la anedonia. Otro síntoma es la anergia. La anergia es la poca energía que tiene la persona para hacer las cosas. Es decir, que ya no tiene como que esa energía, esa vitalidad para hacer las cosas cotidianas que tenía que hacer, ¿no? Y se vuelve lento, ¿no? La persona por el estado depresivo. Otro síntoma es la abulia, que es la falta de voluntad para hacer las cosas, ¿no? Cuando no tiene, por ejemplo, voluntad para hacer quizás algún trabajo que le han dejado en la universidad o no tiene voluntad para limpiar alguna parte de la casa, cosa que así hacía antes, ¿no? O sea, no hay esa voluntad, esa iniciativa, ese es otro síntoma de la depresión. Esos son los síntomas cardinales, Michael, que se presentan siempre en la depresión. Ahora, los síntomas accesorios, tenemos lo que es a base de las cogniciones, ¿no? Que son los pensamientos negativos. ¿Mm? Cuando pensamos en el futuro, un futuro, por ejemplo, pesimista en el sentido de que no me va a salir bien o voy a estar mal, ¿no? Tienen un futuro desesperanzado. La desesperanza es un síntoma de la depresión. Hacia sí mismo también, el pensamiento de minusvalía. Piensan mal de sí mismos, es decir, piensan que no voy a poder, no soy capaz de lograrlo, esto es muy terrible para mí, ¿no? Como que hay un saboteamiento hacia uno mismo y piensan mal de sí mismos, ¿no? Y también pensamientos negativos hacia los demás, ¿no? Esta triada cognitiva de Beck, que Beck es un famoso investigador acerca de la depresión. Los pensamientos hacia los demás significa que piensan que los demás no lo quieren, los demás no lo aman, ¿no? Se sientes solo, nadie me toma en cuenta. Entonces, esos pensamientos también es parte de los síntomas de una depresión. Otros síntomas también fisiológicos tienen que ver con el apetito y el sueño. Hay personas que pierden el apetito y no tienen ganas de comer y eso es muy grave, ¿no? Dejar de alimentarse por 1, 2, 3, 4 días, no comer es un síntoma de la depresión. Y lo que es el sueño,
¿no? Problemas para dormir, ¿no? No puede conciliar el sueño en la noche porque está quizás pensando o tiene alguna preocupación o la tristeza, o lo contrario, Michael, que es el dormir mucho, dormir Mm, demasiado. También es un problema porque no salen de quizás del cuarto, están todo el día en cama y eso también es un indicador, ¿no? Que si nosotros vemos eso quizás en alguien, tenemos que estar alertas para poder sospechar si hay presencia de un cuadro depresivo. Entonces, más o menos, Michael, son todas estas cantidades de síntomas que yo he dicho que hay que estar alertas en las personas que están a nuestro alrededor, poder observar y en uno mismo también darse cuenta de si está pasando por un episodio depresivo, ¿no? O en qué nivel también, como tú decías, ¿no? Hay tipos de depresión, ¿no? Por ejemplo, la depresión endógena, que son factores internos, ¿no? Uno se siente triste porque se siente vacío y nada lo llena, por ejemplo. mm, Michael, aún así tenga quizás mucho dinero o viva en un lugar muy lujoso o tenga muchos títulos, las personas se pueden sentir vacías, no contentas. Es una depresión endógena, existencial, ¿no? Para qué vivo? ¿Cuál es mi sentido de vida? La depresión exógena, que son factores externos, como hablábamos, ¿no? Por los, por el ambiente, ¿no? Pérdida de un familiar, pérdida de trabajo, rompimiento amoroso. Y el nivel también es muy importante saber, Michael, el nivel de depresión que podamos presentar, ¿no? Tenemos tres niveles según el CIE-10 y el DSM, ¿no? El nivel leve, depresión moderada y depresión severa, ¿no? La depresión leve es cuando hay dos síntomas al menos de tristeza, pero las personas siguen trabajando, tratan de trabajar, tratan de estudiar, ¿no? E inclusive si esto se alarga 2 años, se convierte en distimia, ¿no? La mm, distimia es un tipo de depresión, pero muy prolongada, ¿no? 2 años a más, distimia, en la cual las personas tienen como que un estilo de vida, una personalidad triste, entre comillas, podríamos decir, pero sí hace sus cosas, ¿no? Pero eso es leve. Ya moderado es cuando hay más síntomas, ¿no? Sueño, el apetito, lo que hablábamos, y la posible necesidad de medicamentos que también vamos a hablar en algún momento, ¿no? Las personas que mm, toman la medicación. Y la depresión grave, ¿no? La depresión grave es cuando ya lamentablemente la persona no tiene un funcionamiento en su vida, ¿no? Y hasta puede haber intento de suicidios o ideas suicidas, que también es otro tema muy grande que viene junto con la depresión, ¿no? Las ideas de quitarse la vida, las ideas de terminar con su vida. Entonces, y ahí lógicamente en el grave es más necesario el tratamiento farmacológico que son con los medicamentos. Entonces, Michael, más o menos de esto es todo el espectro de la depresión que yo te puedo ir comentando ahora, ¿no?